creación del mundo. Gema escondida y luego revelada a tiempo. La solución para todo quebrantado. Puesto en cuerpo humano, envuelto en ropas pobres, puesto en un pesebre, enviado a un mundo roto, criado en una ciudad rota. Venía para sufrir. No venía con la advertencia de que todas estas cosas rotas traerían no solo sufrimiento, también incluía muerte por crucifixión. En una cruz de madera de un árbol. Es curioso cómo un árbol nos metió en este lío y se necesitaría de otro árbol para sacarnos de él. La madera que astilló a la humanidad se convertiría en el poste de ejecución del cordero más dulce. Dos vigas paralelas, las cuales cruzaban como la humanidad y la divinidad, hasta que la profecía lo hizo suyo. Donde se cruzaron la voluntad del Padre y el gemido de la creación, y se convirtió en la puerta marcada con sangre para la redención. Probablemente, algún tiempo antes de la medianoche, Jesús, el dulce Jesús, se sentó a cenar con sus discípulos, que no tenía idea de que la página estaba pasando, rompiendo su propio cuerpo y derramando su propia sangre. Su última lección como rabino fue un anticipo de su amor sacrificial. Probablemente, algún tiempo antes de las 3 de la mañana, Judas, el amado traidor, traicionó a nuestro Señor con un beso, lo vendió por 30 monedas de plata. Soldados lo capturaron para llevárselo en grilletes como a un criminal. ¿Cuál era su cargo? Espadas cortaron orejas para que estos soldados escucharan la verdad del verdadero Mesías. Quítate de mí, Satanás. Cristo lo dejó muy claro. Los oídos y los corazones de estos hombres latían al ritmo profético de la voluntad de su Padre. Probablemente, alrededor de las 3 de la mañana, antes de que el mundo despertara, comenzaron los golpes, porque los sumos sacerdotes se sientan en sus propios tronos y miran con juicio al Hijo del Hombre y lo llaman blasfemia. Le escupen la cara y le golpean con los puños hasta que la sangre comienza a gotear por su rostro. Incluso Pedro lo niega 3 veces. Probablemente, alrededor de las 6 de la mañana, Poncio Pilato recibe al Hijo del Hombre como ladrón y busca en su mente cómo encontrar algún reproche y no encuentra nada. Herodes lo interroga como asesino, como un charlatán, como si todos los milagros no fueran prueba suficiente, como si no fuera una señal andante y una maravilla que explica su divinidad. Él responde en silencio. Es lo que ha escuchado decir al Padre. Intercambia destinos con Barrabás el asesino, porque el pueblo ha hablado. ¡Crucifícalo! 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 ¿Y cuál era su acusación? Probablemente, tiempo después de las 6 de la mañana, lo desnudan para golpearlo con látigos, con fragmentos de huesos y piedras. Latigazo tras latigazo, el sonido de la carne partirse llenó la plaza mientras su piel se abría de par en par 39 veces para ver al Señor destrozado hasta la médula. No reconozco ya a mi Señor, no reconozco ya a mi Señor. Su dolor se convirtió en la cerradura de la puerta y Él es la puerta. La sangre salpicando con pintura a través del lienzo, la vida eterna, y con una corona de espinas fue aplastado su cráneo. La burla hizo un rey aparentemente simulado del verdadero Rey de Reyes
obligados a llevar su propio poste de ejecución, caminando hasta que no puede caminar más. Simón, el ayudante, viene a ayudarlo para llevar la carga, mientras él continúa caminando hacia su muerte, donde sabía que haría todas las cosas nuevas, la cual, esta posibilidad para toda la creación, fue su alegría puesta ante él. Probablemente, alrededor del mediodía, metales oxidados perforaron sus manos y sus pies. Sus extremidades se estiran a través de las vigas de madera donde está en él. La reconciliación de los sueños, la cual se acerca a la realidad. No hay resistencia, solo espera. Mientras colgaba allí, su alma ardía por su novia, quien no reconocía a su amante. Él esperó allí. El momento, miró hacia atrás. Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuerpo fatigado, cabeza palpitante, sangre goteando, pulmones llenándose de líquido, asfixia. El peso del pecado se hacía demasiado pesado en su piel. Estaba llegando a su fin. Alrededor de las 3 de la tarde, todo había terminado. Todo era consumado. Vamos a ponernos de pie, por favor.
justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey.
cielo eclipsado. Las estrellas se apagaron, el amor murió en el cielo. Todo lo que quedó eran los fríos labios de la muerte. La tierra abrió sus brazos de par en par. Desde su corazón estallado, él se levantó, rompiendo la superficie de las aguas negras del infierno. Ahora hay liberación, la cual como rocío brilla en su piel. En una mano, la muerte destrozada, y en la otra, una llama en el deslumbramiento del mundo resucitado. Cada una de sus palabras un mensajero alado. El estallido de trompetas, derribando y rasgando los cielos. Me he encontrado cara a cara con la muerte. He luchado con ella. He reescrito cada palabra que he dicho. La he convertido en cemento. Yo soy la resurrección, soy aliento. Y ahora ven, respira de mí y vive.
recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Bendito Rey y Padre Celestial. Hoy recordamos, Señor, que hace más de 2000 años te hiciste carne. Tu palabra nos enseña en los evangelios, Dios, que tú veniste a esta tierra, diste tu vida, dejaste tu reino, dejaste todo, Dios, por amor. Por amor a esta humanidad caída que por causa del pecado, Dios, te ofende. Pero esta humanidad necesitaba a Cristo. Tu palabra nos enseña que sin derramamiento no hay remisión, no hay perdón de pecados. Señor Jesús, gracias por ese amor tan grande que tú tuviste por la humanidad. Porque solo es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo es a través de Él que pudo soportar todo el pecado del mundo. Pero tú nos pides algo, Dios. Y eso que nos pides es creer en ti. Solamente creer. Gracias, Dios, por la salvación tan grande. Gracias porque hoy recordamos y siempre recordaremos, Dios, que tú has dado tu vida y nos has dado vida eterna, nos has dado salvación. Y no solo ello, Dios, sino que tú prometes estar con nosotros por la eternidad. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse. Buenas noches a todos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este viernes donde, como hablaba el pastor Hugo, recordamos que Dios cumplió una promesa. Dios cumplió la promesa de reconciliarnos con Él. Y por eso vino Cristo y por eso Él se encarnó en la segunda persona de la Trinidad y tomó forma humana para vivir entre nosotros y entregar su vida para que pudiéramos nosotros poder tener comunión, para que pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados, porque todos hemos pecado. No hay uno, dice la Escritura, sola, que no haya pecado. Todos lo hemos hecho. Y en ese sentido, la sangre del Señor Jesucristo
Es el pago por nuestra deuda, por nuestros pecados, porque no estamos nosotros en la posibilidad de pagarlo, solamente Él, alguien 100% hombre para que pudiéramos morir, pero también 100% Dios para que fuera perfecto y pudiera pagar por nuestros pecados. Pero sabes, el evento de la crucifixión no es un evento que haya algo fortuito, algo que quizá pudiéramos llegar a pensar que se le salió de las manos al Señor y que de repente las cosas se dieron de una manera que no tenía el control. Todo lo contrario. La vida del Señor Jesucristo, así como su sacrificio en la cruz, fue algo que fue anunciado muchísimos años antes de que sucediera. Esto también es un sello que nos garantiza no solamente que el Señor es fiel a sus promesas, sino que realmente Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es precisamente lo que hoy estaremos leyendo, lo que estaremos estudiando. Me encanta la Escritura porque en ella podemos constatar cómo nos habla con muchísimos años de anticipación de que cada evento que se narra suceda. Y la crucifixión, como decía, es precisamente uno de ellos. Estaremos viendo un salmo, y si tú sabes que los salmos son parte del Antiguo Testamento, es decir, antes de que llegara el Señor Jesucristo a la tierra, se escribieron los salmos. Y ahí no se anuncia la llegada del Señor. Es un salmo que se llama, o que se conoce como un salmo mesiánico, un salmo profético, que nos habla de lo que hoy estamos recordando con tanto respeto. El hecho de que esta parte de la Escritura nos diera afirmaciones que iban a suceder 1000 años después. Son dos afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo mientras colgaba de la cruz. Esto, al menos para mí, me suena maravilloso. Es algo que realmente llama mucho la atención y no deja de sorprenderme ver cómo con tanta anticipación la Escritura es tan exacta y tan precisa que nos da detalles de este evento. Solo nota cómo empieza el Salmo 22, que es el que estaremos estudiando hoy. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y cómo termina este salmo? Este salmo es traducido al español en nuestro idioma, ¿verdad? Como anunciará que Él hizo esto. Pero si nosotros vemos en el idioma original, que este fue escrito en el hebreo, veremos que la Escritura dice de una manera más apegada al original: anunciarán que consumado es. ¿Recuerdas esas palabras? Esto nos enseña en la Escritura que también hay textos difíciles de entender, de difícil comprensión. Hasta que nosotros colocamos a Cristo aún en el Antiguo Testamento, y entonces es ahí donde todos los textos difíciles cobran vida. Y esto lo vamos a ver en repetidas ocasiones dentro del Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Cristo. Cuando tú y yo colocamos a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces todo tiene sentido, todo cobra vida. El Salmo 22 no es la excepción. Decíamos, es un salmo mesiánico. ¿Y por qué decimos mesiánico? No porque nosotros lo estamos diciendo o porque nosotros lo aseguremos, sino porque precisamente los autores del Nuevo Testamento así lo aprendieron, así lo entendieron y así nos lo han enseñado. De manera que, incluyendo al apóstol Juan, que en su evangelio, en el capítulo 18, escribe que Jesús, estando colgado en la cruz, ¿verdad? Los soldados romanos echaban suertes, ¿verdad? Echaban volados, podríamos decir, sobre la última pieza de la ropa del Señor Jesucristo. Dice Juan y afirma: esto hicieron para que se cumpliera la Escritura. Y precisamente Juan se está refiriendo al Salmo 22. Sin embargo, si nos apegamos estrictamente a lo que es el Salmo 22, vamos a encontrarnos que en el título tenemos un problema, porque nos dice que es Salmo de David.
Y el problema es que en toda la vida de David no vamos a poder encontrar ninguna porción de la Escritura que nos hable que en la vida de David haya podido encajar este evento. Sin embargo, es casi un hecho que cuando David escribió este salmo, ¿verdad?, fue a través de la inspiración del Espíritu de Dios, en una gran inspiración poética y profética. Porque definitivamente no vamos a poder encontrar en toda la escritura algo tan desesperado o tan desesperante en la vida de David. Así es que iremos viendo en este salmo que se representa y habla de la muerte de un justo. Es como si David lo hubieran metido a una máquina del tiempo y lo hubieran llevado 1000 años después, y que él estuviera a pie de la cruz del Señor tomando nota de lo que está sucediendo ahí, haciendo de este escrito un escrito sorprendente, porque como hemos dicho, lo anunció el rey David, o mejor dicho, lo anunció Dios a través del rey David 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. Y si esto te hace o te parece poco, o se te hace poca cosa, David escribe en un salmo, en este salmo, 600 años antes de que la crucifixión existiera. Así es que David escribe con una precisión y detalle sobre inclusive un método de pena capital que él jamás había visto en su vida. Él no conocía, jamás lo había visto antes. Esto es realmente asombroso de la Escritura. Y veremos también en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos, donde se nos dice que David no solamente fue rey, que David también fue profeta, fue considerado profeta, al menos así lo narra Pedro. Y así es como Dios, a través de una profecía, le permitió ver de una manera muy clara de un hecho que sucedería 1000 años después. Así es que vamos a orar, vamos a pedir que Dios dirija este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de poder reunirnos, Señor, a poder ver tus maravillas, de poder ver cómo en tu gracia y en tu misericordia tú anunciaste mucho antes cómo iba a llegar el Mesías, cómo iba a vivir y cómo iba a morir. Esto es para que nosotros nos enteráramos de que cuando alguien cumpliera todos estos requisitos, pudiéramos entender que el Mesías había llegado. Y hoy entendemos, Señor, que Cristo Jesús cumplió cada uno de estos requisitos, cada una de estas profecías que tú nos das en tu palabra. Señor, ayúdanos a atesorar que esto no es poca cosa, que nadie en toda la historia de la humanidad ha cumplido con el requisito, con todos los requisitos que tú mencionas en tu palabra. Solo Él, Señor. Solo Él, que es Dios encarnado. Solo Él, que Él es perfecto y que tuvo una vida perfecta y por lo tanto pudo pagar la deuda que nosotros no podemos pagar. Ayúdanos a entender, Padre, el valor que tuvo eso. El sacrificio no es poca cosa. Yo lo hemos recordado en cada módulo que tuvimos la oportunidad de visitar, en la reflexión que hemos hecho, en todo lo que hoy ha sucedido. Señora, toca nuestros corazones y ayúdanos, Dios, a vivir un arrepentimiento genuino y poder llegar a través de la fe en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Así es que Salmo 22 dice en la Escritura desde el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron
avergonzados. Nuestro primer encabezado, su amor en tiempos oscuros. Como vemos, el primer versículo de este salmo, ¿verdad?, es la cuarta declaración que Cristo hace en la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cabe destacar que todas las declaraciones del Señor Jesucristo, tanto en el camino hacia su ejecución y aún mientras colgaba de la cruz, todas ellas estaban enfocadas en todas las personas que los rodeaban. Y esto es bien importante de mencionar, porque el Señor Jesucristo, mientras caminaba hacia el Gólgota, donde iba a ser crucificado, llevaba cargando la cruz. Y cuando esto llegara a su final, poder ser clavado. Jesús llegó a un nivel de sufrimiento y de dolor que se entiende que una persona que atraviesa a través de tal sufrimiento y de tal dolor, lo único que hace es centrarse en ese dolor, en lo que está pasando, en lo que está viviendo. De alguna forma nos ensimismamos en el dolor que vivimos. No hay nada en nuestro entorno, solo de lo que estamos sufriendo. Sobre todo si se juntan ambas cosas, sufrimiento y dolor. Está comprobado que las personas que llegan a cierto nivel de sufrimiento no pueden pensar en otra cosa que no sea su dolor. Pero de una manera impresionante, el Señor Jesucristo tiene la capacidad de no enfocarse solo en su dolor. Él se enfocaba en los demás, se centraba en los demás. Jesús, mientras caminó hacia la crucifixión, mientras las mujeres lloraban por Él, Jesús les dice: mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán los días donde digan: bienaventurados los vientres estériles, y gritarán a las rocas: caed sobre nosotros. Jesús estaba previniendo a los judíos de la caída de Jerusalén allá por el año 70 después de Cristo. Y así vamos a ver en todo el camino y en la cruz a un Señor Jesucristo no centrado en su dolor, centrado en los demás, a pesar de lo que padecía, a pesar de lo que estaba sufriendo. Cuando Jesús es puesto en la cruz y lo clavan de sus muñecas y de los pies, las primeras palabras que salen del Señor, ¿cuáles fueron? Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Jesús pensando en los que le están rodeando. Ya en la cruz sabemos que es crucificado en medio de dos delincuentes, uno de cada lado, y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús continúa enfocado en los demás. Y luego de un rato miró hacia abajo y vio a su madre parada al pie de la cruz y pensando en ella y en su futuro le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Señalando al apóstol Juan. Y a él le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Lo que significa es decirle: cuídala como si fuera tu madre. O sea, que Jesús, en medio de todo lo que está padeciendo, no deja de centrarse en los demás. Después, creo que conocemos la gran mayoría de la historia, ¿verdad? Que hay en ese momento de la crucifixión y de la muerte del Señor una oscuridad como la que estábamos experimentando hace un momento. Inclusive algunos historiadores que ni siquiera son bíblicos aseguran que la oscuridad, la niebla que caía en ese momento era tan densa que se podía palpar, que se podía sentir, cualquiera que haya sido el significado. Es interesante porque precisamente en medio de ello el Salmo 22 en su versículo 2 nos dice: clamó de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Como escuchábamos en el inicio a nuestra hermana Cindy, Jesús fue crucificado por ahí de las 9 de la mañana y Él estuvo hasta las 3 de la tarde ahí.
Y cuando falleció, cayó una oscuridad sobre la tierra. Podemos decir que al mediodía se presentó la noche. Jesús crucificado en la mañana, y aún en medio de esta oscuridad, y el Señor no le respondía. Y por eso el Salmo, de una manera impresionante, asegura esto: Jesús guardó silencio durante este periodo, para después romper el silencio con su cuarto grito en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Lo dijo en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquiera que está presente ahí en ese momento, viendo lo que el Señor Jesucristo está haciendo, inmediatamente identificaría: ese es el Salmo 22. Lo está recitando. Y si ves, esta es la única y primera vez que Jesús le llama a su Padre Dios. Es como si fuera la primera vez que Jesús está distanciado del Padre, que hay una distancia entre ellos dos. Está mostrando que la relación que había sido tan cercana y tan íntima como entre ellos dos, ya no lo es en ese momento. Ahora lo está llamando de una manera muy genérica, un grito de comunión rota. Jesús está sintiendo la separación de la relación de la cual nos habla en el versículo 1. ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Mientras soportaba el peso de nuestro pecado, se sintió separado. Y eso es lo que hace el pecado: separa. Y Jesús sintió la separación con su Padre, y ahora es solamente Dios mío. Eso no es por falta de fe, eso no es por falta de confianza. Es una confianza total en Él, por eso clama a Él. Pero es una confianza que de alguna forma se está viendo menguada, y por eso ahí es un grito de desorientación, porque Jesús nunca ha experimentado la lejanía con el Padre, porque Él está acostumbrado a una comunión íntima con Él, está acostumbrado a la presencia protectora de su Padre. Jesús estaba acostumbrado a estar cerca de Él, y esto lo podemos ver en todas las Escrituras. Juan 11:42, que nos dice: yo sabía que siempre me oyes, asegura el Señor Jesucristo, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto lo dijo cuando resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 16, versículo 32, les dice a sus discípulos: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esa era la normalidad en la vida de Jesús. Pero ahora Él está sintiendo los efectos del pecado, porque en ese momento Él es el portador de nuestros pecados. Esa es la separación en la comunión, que también lo expresó 700 años antes Isaías en su capítulo 53, versículo 6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa es una prueba. Toda la inmundicia pasada, la inmundicia presente y la futura de toda la humanidad puesta sobre Jesús. Y por eso se siente separado de su Padre, y por ello clama. Pero, ¿por qué es esto necesario? Toda esta angustia, todo este dolor, este grito por estar abandonado, ¿por qué es necesario? La respuesta está en el versículo 3 de este salmo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amigos, hermanos, esta es la razón de la cruz. Dios
Dios es santo, Dios es perfecto y nadie más es así. El Señor es tan único, tan perfecto, que no puede mezclarse con nuestra imperfección. No puede sencillamente pasar tiempo con nosotros, porque Él es absolutamente santo y absolutamente perfecto. Como ejemplo, pensemos en una persona que no sabe cantar bien. Tenemos aquí un grupo de alabanza. Y pensemos en una persona que no tiene esa habilidad, no tiene una buena voz, podríamos decir, no tiene esa capacidad dada por Dios. La instrucción inmediata, ¿cuál sería? Alguien que sí canta bonito, alguien que sabe, que está bien entonado, se le pediría cante más fuerte para que cubras esa voz espantosa. Digamos que esa persona debería de ser honesta y decir: yo no puedo cantar, mucho menos en la alabanza de la iglesia. Así es que para poder entrar al grupo de alabanza, debemos de tener quizá, o debería de tener esta persona una transformación en su voz, una transformación grande para que pueda entrar ahí. Jesús es perfecto y se hizo como si hubiera sido, o es el sustituto de todos nosotros que somos imperfectos. Todos cantamos horrible, Él es el único que canta bien. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El cristiano es llamado justo delante de Dios, pero no porque lo seamos, sino porque es algo que Jesús nos ha regalado. Él fue quien nos hizo justos. Pero sabes, para que eso pudiera ser posible, Él tuvo que ser abandonado por el Padre. Y quizá esa fue para Jesús la mayor tortura, más que los clavos, más que los latigazos, estar lejos de su Padre. Pero no solamente fue eso, también fue despreciado por la gente. Versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Nuestro segundo encabezado: su amor en el desprecio. No hay declaración dada en la Escritura tan complicada como esta declaración anticipada de Jesús: yo soy gusano. Sobre todo conociendo los yo soy de Jesús, ¿los recuerdas? Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y ahora nos encontramos con esta declaración: yo soy gusano y no un hombre. Evidentemente no es algo que podamos tomar literal, es una figura retórica, quizá comparándose con la criatura más baja que existe. Entendamos que cuando Jesús fue juzgado, no fue tratado como un ser humano, no fue tratado ni siquiera como un hombre, porque se le negaron todos sus derechos como ser humano. Dieron el veredicto de su caso antes de ser escuchado. Es culpable, deshazte de él, mátalo, cueste lo que cueste. Por eso Isaías, en su capítulo 53, versículos 3 y 4 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Buscando la palabra gusano, yéndonos al idioma original en el arameo, buscando en un diccionario arameo-español, me encuentro que la palabra hebrea que se traduce como gusano es la palabra tolejá, que habla de un gusano en el cual se extraía el color escarlata para vestirlas, para teñir las vestiduras reales de los reyes, o las cortinas escarlatas del templo del tabernáculo, más exactamente. Y para poder sacar el carmesí de ese gusano, se tenía que aplastar el gusano. Y es precisamente donde mi Señor está siendo aquí comparado con un gusano escarlata, humilde a la vista. Inclusive la Escritura nos dice que no es bien parecido, quizás hasta feo, para muchos inclusive hasta sin valor. Pero sabes, cuando su vida fue aplastada, su sangre fue la fuente, no para cambiar las vestiduras de alguien, sino para cambiar la eternidad de alguien. Jesús en la cruz, abandonado por Dios, despreciado por la gente, y sus enemigos se burlan de él. Esto nos lo enseñan los versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, vaya imagen que nos pone la Escritura, menean su cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Te suenan estas palabras? Mateo 27, 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Sin embargo, a pesar de que todo está en su contra, nada de lo que la gente está diciendo de él es real, porque el Señor ya había sido declarado complacencia por su Padre. Amor por él sentía el Padre, y por ello Jesús no iba a renunciar a su misión. Por eso vemos en este salmo como en los siguientes versículos hay expresiones de confianza y de fe en medio de la soledad, ya que inclusive sus discípulos lo han abandonado. Sus enemigos creen haber logrado el triunfo. Es increíble la confusión que existe en ese momento. No alcanzaban a ver la situación espiritual que está sucediendo ahí. Inclusive, quizás aún Satanás pensó que había logrado la victoria sobre el Señor. Por ello, lo único que resta es clamar a Dios. Versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera divirtiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortalece a mí, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Último encabezado: su amor en el dolor para salvación. Vemos que hay gran sufrimiento, pero que aún así el Señor tiene compasión por los que están en su entorno y por todos nosotros. Pero esto no lo libra del gran dolor físico que él padeció, un dolor físico que también fue profetizado.
Hay un gran dolor, un dolor insoportable en este evento. Uno de los efectos en lo que era la crucifixión es la gran sudoración que se da en el cuerpo. Una sudoración de tal grado que se deshidrata el cuerpo. Es algo tan intenso, la víctima no para de sudar. Y Jesús no empezó a sudar desde el momento que fue capturado, cuando empezó a ser castigado con el látigo. ¿Recuerdas? El proceso de sudoración de Jesús empezó desde el huerto de Getsemaní, desde que sudó gotas de sangre. Una situación física llamada hematidrosis, donde los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y permiten que la sangre entre en ellas, provocando un sudor sangriento, todo debido al gran cansancio que tenía el Señor y al estrés extremo que padecía. Por eso el salmista en el Salmo 22 escribe: estoy derramado como agua. Pero no solo eso, todos sus huesos se descoyunturaron. Los que estudian estrictamente cómo era la crucifixión romana hablan de este efecto, donde al estar suspendido de los clavos, las articulaciones principales son dislocadas. Qué descripción tan exacta en el versículo 16, donde se profetiza: horadaron, es decir, traspasaron mis manos y mis pies. Y si alguna vez tú te has llegado a dislocar un hombro, un dedo, seguramente fue un dolor terrible. Imagínate todas las articulaciones principales dislocadas. Esto lo que hacía es que no hubiera fuerza, por lo tanto, el que era crucificado no moría por la crucifixión, moría por asfixia. La única manera de que ellos pudieran seguir respirando era hacer el esfuerzo y levantarse para poder obtener aire. Y así es como trataban de mantenerse con vida todos los que eran crucificados, clavados en la cruz, empujándose hacia arriba de las manos y de los pies para poder tomar aire y después volverse a encordar debido a la dislocación. Y ese movimiento con las articulaciones descoyunturadas, hacerlo en todo momento, minuto a minuto, todas las veces que fuera posible durante el tiempo que pudieras hacerlo. Y como había gente que tenía mucha resistencia a pesar de todo el proceso que ya había vivido, un gesto de misericordia era quebrarle los huesos de las piernas para que ya no pudieran realizar este movimiento y poder respirar, y así pudieran de manera rápida asfixiados. Y por eso también el salmista escribe: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Recuerdas que cuando Jesús finalmente muere, un soldado romano tomó una lanza y se le introdujo en el costado y salió sangre y agua? Los médicos nos dicen que es evidencia de que el pericardio de mi Señor, esa bolsa que rodeaba el corazón, se había hinchado tanto que aplastó el corazón y lo rompió. Eso realmente es un corazón roto, en el cual salió agua y sangre, porque Jesús había sufrido un shock hipovolémico. En esta condición, dicen los estudiosos, se acumula tanto líquido en el pericardio, por eso sale sangre y agua. Literalmente, como escribe el salmista, su corazón fue derretido dentro de él, y por ello tenía tanta sed, mi Señor. ¿Recuerdas que él exclamó: tener sed? Finalmente, como bien conoces, echaron suerte con la ropa de Jesús, cumpliendo esta profecía mesiánica de manera sorprendente. Juan 19:24, ya lo vimos. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese, escribe Juan, la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa
echaron suerte. Como puedes ver, no se compadecieron ni un solo minuto de mi Señor. Ni un solo minuto tuvieron con misericordia de Jesús. Todos sus enemigos lo llevaron al extremo, a morir. Y por ello la Escritura se refiere a ellos como perros. Una manera despectiva de señalarlos. Y en medio de todo ese dolor y de toda esa agonía, hay palabra de fe y de seguridad. Donde solo nuestro Padre, donde solo Dios es realmente fortaleza y socorro. Por lo que estar lejos de Dios nos lleva a dificultades, a problemas. Estar lejos de Dios nos causa dolor. Pero sabes, en la cercanía con el Señor está salvación y hay esperanza. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, ¿cómo vienes hoy delante de Dios? ¿Estás cerca o estás lejos? ¿Dónde estás? Jesús se sometió a morir lejos del único Dios verdadero para el poderte acercar a ti. Él ya hizo todo por ti. ¿Tú qué decides hoy? ¿Lejos o cerca del Señor? Es tu decisión. Una decisión que afectará tu eternidad. Hoy estamos recordando lo que Jesús sufrió por amor a los que creen en su nombre. Pero el domingo, ¿sabes? Esto es solo una parte de la historia. No es toda la historia completa. El domingo nos estaremos deleitando porque Jesús no se quedó en esa cruz. El Señor resucitó, ya que por el poder de Dios, que es mucho mayor Él que el pecado y que la muerte, su sufrimiento y muerte llevará a los que creen en su nombre a ser saciados en la fiesta de vida eterna. Aunque sus enemigos pensaron que Jesús había sido abandonado por Dios, en su resurrección vieron su gloria en la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, abriendo las puertas del reino de Dios, donde sus enemigos, aquellos que lo rechazan, aquellos que no quieren saber nada de Él, aquellos que inclusive blasfeman sobre su nombre, son considerados sus enemigos, y esos jamás entrarán en ese reino. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? No estás aquí por casualidad. Hoy es el día, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Giremos nuestro rostro y oremos. Amado Padre, te damos gracias por la vida de Cristo. Gracias por Cristo, Señor. Porque es a través de Él que encontramos redención de pecados. No hay otro nombre dado al hombre, al ser humano, en el cual podamos encontrar vida y vida eterna, perdón de pecados. Hay un solo juez, Jesucristo, el justo Señor, el cual intercede por nosotros. Padre, es clara tu escritura y no hay cosa que nosotros podamos hacer para ponernos cuenta. No hay dinero que pueda pagar nuestro perdón. No hay vida que podamos entregar para que nuestros pecados sean perdonados. Solo Él, perfecto, muriendo por los imperfectos. Tu palabra nos enseña que es solamente a través de la fe en Él que nosotros podemos tener acceso a ti, ser reconciliados contigo, porque antes de eso estamos separados de ti. Así como Él experimentó esa separación, aquellos que no creen en su nombre están separados y tú no les escuchas, como en ese momento de la cruz tú no escuchaste a tu Hijo. Señor, toca cada corazón a reflexionar en estos días lo que sucedió hace 2000 años, y que no es cosa menor.
fue cualquier situación que mañana se nos pueda olvidar. Fue un evento para que por la eternidad los que creemos en Él, ponemos fe en Él y en arrepentimiento de nuestro pecado, pudiéramos tener nuevamente acceso a Ti. De lo contrario, seguimos separados de Ti, muertos en delitos y pecados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a atesorar esto y que empieces Tú a hacer una transformación en nuestra vida y en nuestro corazón, para que nuestra vida exalte Tu nombre, así como cada creyente, como cada persona que Tú has transformado, como cada testimonio que hay aquí, un testimonio vivo, no solo de palabra, sino de vida, donde se muestra Tu poder transformador, donde aquí están llenos de testimonios de lo cual, de la manera en que Tú obras en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ello, porque no es mérito nuestro, es mérito de Cristo, y en ello Te alabamos. Bendito sea, Señor, en nombre de Jesús. Amén.